Bienvenidos y bienvenidas a este tema 6 del módulo 4 de Internet de las Cosas. En este tema 6 vamos a ver la parte del protocolo MQTT. Os comentaba durante la introducción de este módulo que íbamos a ver tanto protocolos de la parte de IoT industrial más clásicos, ¿no? y que algunos de ellos llevan décadas funcionando en el ámbito industrial, sobre todo muy orientados a la parte del proceso, a la parte un poco del control, ¿no? del proceso entre la parte del autómata, PLC y demás, hacia lo que es el propio sensor. Y estamos viendo protocolos que llevan menos tiempo, pero que se han ido un poco implantando en los entornos industriales con dos objetivos. Uno, para poder implementar proyectos de IoT, proyectos de Internet de las Cosas, en los cuales podamos hablar, por ejemplo, de monitorización de proceso, de tener muchísimas señales de un proceso industrial, ¿vale? De distintos sensores y distintos elementos, y también con un objetivo de estandarización. Y vuelvo un poco a repetir la parte que pongo siempre ejemplo, que en el mundo IT pues es fácil conectar, o muchas veces conectamos periféricos y funcionan de forma casi inmediata, y en el mundo T pues una conectividad a una máquina para una monitorización pues tradicionalmente lleva mucho más tiempo, ¿no? Entonces vimos la parte en el tema anterior de OPC-UA, ¿vale? Y en este caso vamos a ver la parte de MQTT. En el protocolo MQTT veremos un poco la parte inicial de definición. Pasaremos también un poco a ver el concepto de broker, ¿vale? Vais a ver un poco el porqué y luego algunos ejemplos muy básicos de arquitectura. MQTT, las siglas las tenéis aquí un poco explicadas en inglés, Message Queue Telemetry Transport, ¿vale? Por eso viene un poco el nombre. Y es un protocolo, como pone aquí, muy utilizado en la comunicación, sobre todo máquina a máquina, entre dos máquinas, ¿vale? Esto no significa que sea el único camino, pero tradicionalmente vais a ver que cuando encontréis arquitecturas o referencias de este tipo de arquitecturas y proyectos, pues muchísimos casos es para ese tipo de comunicación, como se llama más M2M, ¿vale? El protocolo MQTT funciona muy parecido a lo que hemos visto en la parte de OPC-UA en cuanto a cliente-servidor. En este caso hablamos más de publicador y suscriptor, ¿vale? Y entre medios tenemos un componente que es un broker, que luego tenemos un poco más, pero al final esto funciona muy parecido y siempre pongo el ejemplo como una red social. Yo puedo ser el suscriptor a un canal, ¿no? De esa red social o a un perfil, y el publicador va colocando ahí sus cosas, sus vídeos, sus noticias, etcétera, y nosotros estamos suscritos. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar haciendo nuestra vida, nuestras actividades, pero cuando hay una publicación de esas, si estamos suscritos, recibimos un tipo de notificación, somos alertados, ¿vale? Pues eso mismo, imaginad que en la parte del publicador de este esquema hay una máquina, hay un proceso donde podemos tener varios sensores, un PLC, etcétera, y hay un sistema intermedio que va a hacer como de autopista, ¿vale? Porque puede haber muchos suscriptores y en cada una de esas autopistas ir incluso con distintos mensajes porque se pueden filtrar y otras cosas. Y al final hay un suscriptor o varios, si hay varios canales, como decíamos, pues puede haber varios suscriptores. Entonces el suscriptor en este caso estaría recibiendo toda esa telemetría o los datos que vayan por ese canal de comunicación. ¿Por qué MQTT? MQTT es en sí un estándar, como estamos hablando. Pasa igual que con OPC-UA, que está la OPC Foundation detrás, pues aquí está mqtt.org, es un estándar abierto, open source, ¿vale? Ventajas que tiene, que es ligero en consumo de recursos y energía. Podemos escalar, con lo que os he explicado justo en la transparencia anterior, a muchos dispositivos. El tener un elemento entre medias, que es ese broker, nos hace además que sea fiable en escenarios de problemas de red, y ya me adelanto un poco. ¿Por qué se produce eso? Porque el broker no solo actúa, digamos, de autopista, sino que tiene ciertas capacidades de buffer, de retención de datos. ¿Por qué entonces hace que sea fiable? Porque si yo entre el que publica y el que se suscribe tengo el canal de red entre medias y hubiera un pequeño microcorte de red, por ejemplo, o un corte un poco mayor, si no tuviera ese broker a lo mejor cerca del que publica, los datos saldrían hacia el canal de red y se perderían, ¿vale? Porque el canal estaría con esos microcortes o una sobrecarga y se perderían. Pero al tener un sistema de buffer, en este caso el broker, que tiene esa capacidad de retención de datos, si se produce esa desconexión, los datos que se van reteniendo, que tienen unas capacidades limitadas, o sea que eso se configura,
se van retransmitiendo. Y todo eso se gestiona a través del propio protocolo MQTT. Esto ya es muy entrar al detalle del protocolo MQTT, pero entre publicador y suscriptor, este protocolo también establece los mecanismos de confirmación. Y esto a lo mejor os puede sonar más, pues seguro que estáis muy familiarizados y familiarizadas con WhatsApp, ¿no? Entonces en WhatsApp tú estás escribiendo un mensaje a alguien, ¿no? Se envía, sale un check y cuando se ha recibido sale un double check, ¿no? Y cuando lo ha leído, el double check se pone en azulito. Pues esto pasa un poco parecido. El protocolo MQTT, el publicador está publicando sus cosas, hay un suscriptor que recibe, que se suscribe y empieza a recibir esa información, pero le está dando feedback también al publicador de mensaje recibido, mensaje recibido. Si no llega una información de mensaje recibido y tenemos esa capacidad de buffer con el broker, se retransmite, ¿vale? Entonces es como un sistema de colas que se llama, que tiene esas capacidades. Es seguro, ¿vale? También al tener su propio protocolo de comunicación, pues además nos incluye la seguridad y al ser un protocolo abierto, si vamos a cualquiera o muchísimos de los lenguajes, por ejemplo, de programación que hay, pues vamos a encontrar librerías para implementar MQTT en nuestra arquitectura o nos vamos a encontrar incluso PLCs que ya tienen esa tarjeta, ese modulito que permite también conectar con MQTT o otro tipo de dispositivos entre medias, los gateways, por ejemplo, que también veíamos cuando estábamos viendo ejemplos en los temas anteriores, pues que también están ya preparados para también este tipo de estándar, ¿vale? Entonces, ya os digo, es algo bastante abierto, robusto, ¿vale? Que permite conectar a muchos dispositivos, que es seguro y muy interoperable porque tiene además un montón de librerías y hay mucha comunidad detrás de desarrolladores y de equipos trabajando con este estándar, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo muy tonto. Tendríamos un sensor de temperatura, ¿vale? El sensor estaría publicando pues su valor, ¿vale? 21 grados en este caso, tendríamos un broker entre medias, ¿vale? Y ese broker podría tener como varios canales, ¿vale? Donde en este caso hubiera un portátil conectado a uno de esos canales y un móvil, por ejemplo, conectado a otro de los canales. Podemos tener muchísimos más canales, o sea, esto digamos que está a modo de ejemplo. Y también pudiera ser, porque en este ejemplo dices, bueno, pero estás publicando un poco lo mismo, ¿no? O sea, estás retransmitiendo lo mismo por los dos canales, o lo que lo estás enviando a dos destinos diferentes. Sí, pero si yo en vez de tener un único sensor de temperatura, tuviera, por ejemplo, los datos de mi paquete de 50 señales, donde por ese caminito, que esto es como la cola del supermercado, ¿no? Pues si voy colocando cajas de leche, manzanas y detergente, ¿vale? Pues a lo mejor puedo decidir en el broker que por el camino de arriba filtro solo la leche y por el camino de abajo solo el detergente, ¿vale? O sea que también puedo ser selectivo con la parte del broker en qué mando por cada canal, ¿vale? Y en todos los casos veis que hay una flechita de vuelta, se produce esa confirmación de vuelta al broker, ¿vale? Con eso garantizo el tema de la robustez de la comunicación. Si ese canal tuviera un microcorte o cualquier cosa, ¿vale? Porque el broker, el MQTT broker, estaría físicamente muy pegado a donde estuviera el sensor o PLC con varios sensores o la arquitectura que fuera, pues si se produce un microcorte o un corte mayor entre MQTT broker y los receptores, como está esa flechita verde de vuelta, si no se produce esa confirmación, digamos que el protocolo retransmite, ¿vale? Y siempre va a buscar además se llaman ACKs, ¿no? O sea, acknowledge, las confirmaciones de que esa información llega, ¿vale? Entonces, es importante este punto porque en muchos casos en ámbitos industriales no es raro que además, si yo puedo tener suscriptores que pueden estar o en distintas partes de la fábrica o incluso algunos más lejanos, pues que un protocolo así nos dé una robustez mayor, porque a veces en un entorno industrial pues no tenemos una red súper avanzada de comunicación interna o hacia afuera, ¿vale? Entonces esos sistemas de retransmisión pues son importantes. Sí que hay que resaltar que no es infinito y lo he dicho antes, o sea que la capacidad de buffering que se llama, ¿no? de almacenaje de ese broker, bueno, va a estar limitada mucho también por las capacidades físicas de donde esté instalado, ¿vale? Porque es un software, pero siempre, pues a lo mejor, yo qué sé, pues hay proyectos que pueden tener una capacidad de retención. Va a depender del volumen de señales, pero puede ser que aguanten 4 días incluso, ¿no? De retención de mensajes
sin problema, ¿vale? Imaginad que tengo un problema gordo de red que durante 4 días o una semana pues no tuviera esa conexión aguas afuera, pues luego podría retransmitir esa información. ¿Qué es lo único que va a pasar? Que también puede ser crítico, no digo que no. Pues que esa información llegará en el momento que la red se restablezca, como es lógico, ¿no? Entonces, si nosotros en ese dispositivo móvil necesitábamos recibir la señal del sensor de temperatura, de este ejemplo, para tomar una acción, pues claro, si hemos estado 4 días sin conexión, no la vamos a recibir hasta que se restablezca. La ventaja es que si luego por lo que fuera necesitáramos un análisis forense, ¿no? de histórico de qué ha pasado por algún problema que se haya generado por ese aumento, por ejemplo, de temperatura, pues esos datos al hacer la retransmisión seguirían disponibles, ¿vale? Con la parte del broker, pues simplemente 4 características importantes. La primera, simplificamos interoperabilidad, simplificamos esa interconexión entre sistemas, esa estandarización. Tendríamos procesamiento paralelo. Recordad, broker como autopista, podemos tener varios canales y en cada uno únicamente retransmitir todo lo que nos llega desde el publicador o incluso tener ciertas acciones que podemos programar. Tiene un sistema que se llama back pressure, ¿vale? Que no funciona al 100% en todos los casos, pero en algunos sí, donde puede controlar si nosotros estamos saturando al sistema suscriptor, ¿vale? Si el sistema suscriptor está suscrito al broker y los mensajes de la flechita verde de la imagen anterior de confirmación tardan en llegar, significa que el suscriptor está tardando en procesar, en ingestar o masticar esos datos, ¿no? Para que me entendáis. Entonces, algunos de estos brokers tienen la capacidad de back pressure que es, oye, retengo un poquito los datos, ¿vale? O sea, no es que tenga un problema de conexión de red, pero retengo un poco para darle tiempo al sistema, digamos, receptor a procesarlos, ¿vale? Y por eso la parte de buffer, ¿no? Que hemos comentado ya varias veces y que ponemos al final. Aquí tenéis algunos de los ejemplos, ¿vale? Quizá el más potente en grandes volúmenes de datos, yo creo que siempre digo que es Kafka, ¿vale? Que es uno de los más potentes y más utilizados, pero en proyectos, si hablamos de utilizar proyectos de IoT, ya no solo puramente industriales, sino de Smart Cities, Smart Home, bueno, de cualquier sector, quizá Mosquito podría ser uno de los que más está adoptado en los proyectos, ¿vale? Tenéis otros como ActiveMQ, que pone Apache delante porque es un proyecto también open source, o RabbitMQ, ¿vale? Que también son bastante utilizados. Pero si pienso un poco en casos muy transversales, ¿vale? Entre sectores, pues Mosquito es uno de los que más se utilizan. Y como os digo, con esta transversalidad, este tipo de protocolo MQTT con estos componentes os lo vais a encontrar en campos muy, muy variados, ¿vale? Entonces, bueno, vais a ir un poco viendo ejemplos. Aquí tenéis concretamente un ejemplo puramente industrial. Otra vez estamos con un PLC, en este caso Siemens, ¿vale? Un PLC industrial, en este caso es un S7500, y el propio S7500 ya tiene la capacidad de hablar MQTT, ¿vale? Entonces, esto que hemos hablado de tener los distintos canales en el broker, que en muchas ocasiones, como pone la imagen, se llaman topics, ¿vale? Como temas, pero bueno, canales, temas, o sea, para que entendáis un poco y visualicéis que probablemente sea la primera vez que estéis viendo esto, pues acordaos de las autopistas, ¿no? Con distintas carreteras, ¿no? Por la que pueden ir distintos coches, además, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo, digamos, de la parte más pura, en este caso PLC, ¿vale? Y en este caso es un ejemplo muy sencillito que podréis montar en vuestras casas, ¿vale? Tenemos un ejemplo, por un lado, abajo, en la parte más de sensores de temperatura y humedad, y la plaquita que tenéis azul, en este caso, sería, creo que es un Arduino, sí. Y luego tenéis una plaquita verde, que es una Raspberry Pi, ¿vale? Que haría ese broker, ¿vale? Entonces, tendríamos una comunicación MQTT, ¿vale? Y en este caso, como estamos capturando una información del sensor, pues la podríamos estar propagando hacia la derecha, que con un cliente MQTT, pues yo pudiera estar leyendo esos datos. Este simbolito rojo que pone, que lo vais a ver ya en alguna ocasión, es Node Red, ¿vale? Node Red es un software open source que se utiliza muchísimo en el mundo IoT, tanto IoT industrial como IoT en general, para desde un equipo, por ejemplo, desde un portátil,
o una Raspberry Pi, me valdría igual, tú puedes con este software, hay paquetitos, hay librerías, tiene una interfaz gráfica muy sencilla y yo podría arrastrar cajitas y poniéndole los datos de ese, o sea, de ese broker MQTT, yo me podría suscribir al broker, sabiendo que además es un broker mosquito, y empezar a leer datos. O sea, que yo del no de red hacia la izquierda podría tener ya pues una pequeña base de datos, un gráfico, ¿vale? Y no de red te ayuda mucho en hacer eso. Y os digo que en proyectos IoT de cualquier tipo, no tiene por qué ser, puramente industrial de fábrica, ¿vale? Y en el caso de arriba, pues tenéis un poco otro ejemplo de MQTT, también con un mosquito, en este caso igual instalado en la parte de una Raspberry Pi, y en la parte de la derecha pues tendréis ya un controlador, en este caso para encender y apagar luces, ¿vale? Este controlador, que puede ser otra vez un Arduino u otro tipo de microcontrolador, que hay muchos en el mercado, pues con este protocolo de publicación-suscripción, yo desde la parte izquierda, y otra vez por poner el ejemplo del nodo de red, podría estar enviando una señal, aunque sea, digamos, virtual, ¿no? Pero decir, enciende la luz, y esa información pasaría al broker y hacia la derecha se mandaría hacia estaría suscrito, digamos, el cliente de MQTT que tiene la lámpara con ese microcontrolador, y cuando detectara que por ese topic, por ese canal, que en este caso se llama room/lamp, ¿vale? Se ha decidido llamar así, esa autopista, ese topic, como decíamos antes, pues al estar suscrito y leer un mensaje que pone on, detecta que tiene que hacer ese encendido, porque ese on significa aguas adentro hacia la derecha, pues mandar una señal por uno de los pins del microcontrolador y encender la luz, ¿vale? Es otro ejemplo, pero sobre todo para que entendáis un poco casuísticas, ¿vale? Entonces, en este tema hemos visto muy de forma introductoria, pero con los conceptos base y más importantes, MQTT, porque MQTT ahora mismo, si bien os decía que OPC-UA en el tema anterior es un protocolo que va hacia la estandarización y que hoy en día está muy, muy implantado en el ámbito IoT industrial, ¿vale? Y lo vais a encontrar yo diría que en la mayoría de los dispositivos modernos que veáis que tienen algún tipo de conectividad IoT, cuando veáis PLCs u otro tipo de casuísticas, pues seguro que encontráis OPC, muchos de ellos, OPC-UA. Pero el caso de MQTT veis que va un poquito más allá, que también nos da una estandarización, ¿vale? Que tiene mecanismos que nos ayudan incluso a garantizar cosas como la robustez, ¿no? En la parte de sistema de comunicación para garantizar que no se pierden mensajes. Pero en este ejemplo que tenemos en la última transparencia, ya estáis viendo que aquí, sin tener PLCs y teniendo dispositivos de mucho más bajo coste, como Raspberry Pis o Arduinos u otro tipo de microcontroladores, estoy montando una solución IoT, y en este caso ya no es solo puramente industrial. O sea, yo esto no tendría por qué tener ese sensor de temperatura únicamente en la fábrica, sino que lo podría tener en una casa, en una zona exterior o donde fuera, o lo mismo con el tema de las luces u otros casos que se os puedan ocurrir, ¿vale? Entonces, yo creo que sí que es importante bueno, tanto PCUA como MQTT los tengáis muy en cuenta, pero MQTT lo veáis además, como os digo, con esa visión un poquito más de amplio espectro, ¿vale? Hasta aquí un poco el tema 6 MQTT del módulo 4. Muchas gracias.